Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 32, en el cual hablamos y definimos el uso de los acrónimos que escuchamos en el día a día como software developers. Algunos ejemplos son CRA, Drive, SSR, MVC, Solid, Jamstack, entre muchos otros. Disfruta. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de diferentes siglas que son muy utilizadas en el área de desarrollo de software. Vamos a ir mencionando uno por uno, vamos a decir qué significa cada una de sus letras y vamos a hablar un poco de en qué contexto se utilizan cada una de ellas. El día de hoy estamos Winner Crespo, Tomás Veras, Herman Popoter y Nazaret Ramírez. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, todo bien por aquí. Todo bien. Estamos bien por acá. ¿Qué tal Ya la se está semana yendo el pasada? frío. Se está yendo el frío. Eso bueno, aquí está entrando. Aquí hubo como un frente frío que duró, qué sé yo, 4 o 5 días. Y era como que un día tenemos la temperatura en 30 y pico Celsius y el otro día lo tenemos en 12. Y así duró como 4 días y luego fue un cambio. Aquí la gente, el que no tiene gripe, le está dando gripe. Así Ya tú que sabes. Aquí entró el frío hace como un mes más o menos, de que full. Pero tiene como 2 semanas que está caliente, porque está subiendo a 7, O a sea, 6. caliente a 7, exacto. Exacto, todo depende del contexto. Eso es exacto, caliente para eso. exacto. Yo te Pero cago Lo un que sí es cumpleaños. que, lo que sí es que la luz del día ya sí comenzó a joderse, básicamente. Ya a las 3:30 de la tarde está de noche y se pone de día como cerca de las 9 de la mañana, más o menos. A las 8:30, Que sí. es un mal vivir, eso es demasiado triste, demasiadas horas de noche. Tú sabes que aquí tú te tienes que tomar la vitamina D, porque si no, eso te puede dar depresión, la falta de vitamina D. así es. Y Eso es ese frío, parte manito, del también. desayuno de tu vitamina. Claro. Empecemos con nuestras primeras siglas. Yo creo que podemos empezar hablando de los principios. Y una de las siglas que se utiliza mucho en los principios de programación son DRY, que en español, letra por letra sería DRY, Don't Repeat Yourself, dígase, no repitas el mismo código, y a eso se refiere. Exacto, básicamente es que si tú puedes reutilizar una parte del código que tú acabas de crear, ponerlo en una función y reutilizarlo en diferentes sitios, la mayoría de los casos es mejor que tú copiar y pegar el código una y otra vez. Porque al momento que tú tengas que hacer refactoring de ese código, entonces va a tener que ir a todos los lugares donde tiene ese código y cambiarlo. Y eso te da la posibilidad de cometer errores, porque tú te puedes olvidar de uno de los casos donde tú copiaste ese código y no cambiarlo, Ujú. básicamente. Cuando yo empecé a programar, no existían tantas cosas como ahora. O sea, estoy hablando de programación web. También cuando empecé a programar, yo nunca estaba programando como para ser el mejor ingeniero del mundo. O sea, yo estaba programando como con esta idea de, ay, quiero crear páginas de internet. Eh, entonces, sí yo llegué a ver algunos de los términos o siglas, pero algunas de las que existían en ese momento que ahora mismo quizás pueden ser vista como que cualquier cosa, pero eran, por ejemplo, HTML, CSS, yo leía JS y yo no sabía que era JavaScript. Y era como que, sí, yo programo esto en JS y yo utilizo HTML y utilizo CSS, pero la usaba sin saber lo que en sí estoy diciendo. Al día de hoy yo sí entiendo que HTML es un lenguaje de markup que me permite definir los elementos que va a utilizar el browser para renderizar la web. Y que ese mismo conocimiento se puede traducir a otros lenguajes de markup, como XML, por ejemplo, que también se utiliza en Android para renderizar las vistas y también se utiliza con otro lenguaje. Es lo mismo con CSS, que en ese momento era como que, sí, el estilo CSS, pero yo no tenía idea de lo que era, que es Cascade Style Sheet. Y cuando tú le agregas tal como el contexto de lo que significa, bueno, hojas de estilo en cascada, tu forma de pensar al momento de crearla cambia un poco, de que tú vas a tener elementos que uno va a apuntar dentro del otro o uno contiene al otro, digamos. Bueno, y otro que me acuerdo que en ese momento como que me chocaba mucho y yo no sabía lo que era SaaS, que es Software as a Service. La idea de tú ofrecer un software, sea
en web, sea móvil, sea en desktop, pero que tú cobras una suscripción donde el usuario te paga una mensualidad para tener ese software como un servicio. No que lo compró y ya lo tiene para toda la vida. Pero sí, esas son como las siglas que me vienen a la cabeza que me dieron mucho trabajo al principio y que quizá eso ayude a otra persona. Pero ya que tú mencionas SAS, yo también quiero mencionar SAS, pero SASS, que es básicamente un framework para manejar el código de CSS un poquito más cómodo que como es CSS normalmente, que básicamente las siglas son Syntactically Awesome Style Sheets. Yo imagino que muchos de ustedes lo han utilizado anteriormente. Yo sí. Sí, y así como está SAS, algo para tener en cuenta, SAS en sí no es una sigla de algo, es también un preprocesador que recibe ese nombre. Así como está SAS, también está LESS, que LESS, similar a SAS, te permite escribir SSS que luego va a ser preprocesado. Yo no sé ustedes, pero cuando, por ejemplo, salió C# MVC, perdón, ASP.NET MVC, que cambiaba como este paradigma de web forms a una nueva forma de crear código siguiendo el patrón MVC. Yo no sé si ustedes también tuvieron como en el principio ok, ¿qué significa este MVC? Sí. O sea, esa idea de tener como que Model View Controller, donde tú tienes tu layer de data, que es el modelo, tu vista que tú le pasas la data y tiene el controlador que es como el middleman que es quien se encarga de todo. O sea, recibe el request, trae la data, se la pasa a la vista. Y por lo menos yo en ese momento también fue que descubrí lo que es un ORM, que venía también como muy atado a esta filosofía de MVC, donde tú tienes los modelos y tú puedes tener un layer que abstrae tus queries y te puede convertir la data, y la data que la trae la convierte en objetos, en este caso en instancias de tus modelos. Hablando un poco de esos acrónimos bueno, de esas siglas, de cuando uno comenzó, algo que yo utilizaba de que mucho al principio, que yo di que no sabía necesariamente qué era que no utilizaba, eran de que las palabras como de que un IDE, un API, el GUI y eso. Y aunque uno la utiliza como regularmente, de que, no, porque el GUI, todo el vaina es una variación del inglés y tú simplemente la dices en español, lo que se refiere a la interfaz gráfica. Y uno simplemente lo empieza a entender, pero no porque sabe cuál es la definición de esas siglas. Por ejemplo, el API, uno lo utiliza muchísimo, esa palabra. No, que estoy haciendo un API para tal cosa. Y eso simplemente es una interfaz una interfaz que representa tu aplicación. Por de ahí viene la sigla de Application Programming Interface. El IDE es lo que todo el mundo utiliza para hacer su desarrollo. Integrated Development Environment, o sea, cualquier espacio donde tú haces tu código es un IDE. Ya viene de eso, viene de Visual Studio, el que utiliza. ¿Cuál es el IDE que tú utilizas? Yo me acuerdo que yo utilizaba Code Blocks en la universidad en ese tiempo, y ese era mi IDE para C++. So, ¿Y esos cuál son es la diferencia entonces en las áreas de UI UX? Ya que tú mencionas GUI, que va más o menos relacionado un poquito con UI, ¿cuál es la diferencia entre UI y UX? pero ya que Le tiraste un gancho, ya que te pues. preguntas, yo te lo voy a dejar a ti eso. Pero NASA se frizó. eso no es. Bueno, díganme Te la frizó gente que sabe literal. más. Sí, Espérate, te literal. frizaste literal. Mierda. Sí, ya. Ok, ya. Eso es UI UX, lo que más que solamente tener un GUI, es la experiencia del usuario utilizando una aplicación gráfica. Pero vete tú para allá. Eso es más como user, la interacción con la experiencia del usuario, más que solamente tener un GUI. Ese es el Mira, UX. El UX es cómo el usuario, cómo es la experiencia del usuario al momento de utilizar tu GUI, como tú mencionabas, que es el Graphical User Interface. Y el UI
yo creo que es lo mismo que el GUI, no. Yo creo que es lo mismo, es User Interface. No necesariamente, porque un CLI sigue Ujú. siendo un UI, Sí, porque es el medio que tiene el Sí. usuario para utilizar la aplicación. Y no es gráfico Eh, necesariamente. y no Bueno, es necesariamente gráfico. es gráfico. No necesariamente, Hay como una línea gris ahí. exacto, como exacto, una línea gris. Porque Exacto. tú gráficamente estás viendo la terminal. O sea, en exacto. tu entorno. No fue que tú booteaste en una terminal. Sí, Tú sabes que ahora Sí. que acabo de googlear qué precisamente eso, interesante. ahora me acuerdo que eso de GUI se hizo muy popular cuando Visual Studio empezó a traer de que los Windows Forms, Exacto. porque no solamente tenía un UI, que era una consola, y tú tenías algo que tú podías ver con colores e interactuar con eso. Entonces, creo que sí, eso es lo que dice Tomás y Popoter. La diferencia es que el UI es más global de cualquier interacción con un usuario y el GUI es precisamente una interacción con el usuario, o sea, una interfaz que además de eso es gráfica. Exacto, que no es Mira, solo texto. Nazaret, tú que mencionabas lo del API, algo también como mencionáis, que el API no es solamente en... El API, como su nombre lo dice, Application Programming Interface, no es solamente relacionado con la web. O sea, tú creas una clase y esa clase tiene métodos. Los métodos son el API de esa clase. Porque al final de cuentas Mm, también son como la interfaz con la que tú interactúas programáticamente con Lo, eso. lo mismo pasa con los componentes que tú tienes en el cliente. Por ejemplo, los componentes de Claro, React. Los props que ese componente recibe, básicamente son el API de ese son el componente. API, sí. Ahora bien, hay Que tú dices props, ¿qué son los props? Ese otro. muy buena... Bien, 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 props. bien. Y lo Los interesante de los props, props es que no es una sigla. Props es exacto, Y es simplemente básicamente un... properties, que son las propiedades, son sí, las propiedades que el componente recibe. Un como shortcut. los parámetros. Sí. Parámetros. Y algo que se utilizaba mucho anteriormente, como por default, cuando uno empezó a desarrollar web, que uno ni siquiera lo pensaba en ese momento, que es el Server-Side Rendering, que es el SSR. Anteriormente, cuando uno hacía sus aplicaciones web utilizando MVC con C Sharp, que fue como yo empecé, por ejemplo, el Popo, por ejemplo, comenzó con PHP, pero al final era el mismo caso. Uno comenzaba a hacer server-side rendering desde el principio, que básicamente es que el servidor crea la primera carga de la aplicación y la manda al cliente, al browser, y entonces esa carga es mucho más rápida que mandar todo lo que el browser necesita para que en el browser se cree la página desde un principio. Eh, y el día de hoy vemos que, por ejemplo, con React, con Vue y cualquiera de los frameworks que tenemos actualmente en el cliente, se empezó a utilizar una vez más este paradigma, probablemente sería el nombre, para hacer lo mismo. Y es como que fuera algo nuevo, pero realmente algo que estamos utilizando desde hace muchísimo tiempo. Sí, yo creo también que se menciona más lo del server-side rendering porque se está utilizando tecnología que nació para ser utilizada en el lado del cliente o el client side. Entonces, por eso se hace tanto énfasis como, no, yo estoy usando esta tecnología que es del lado del cliente para hacer server-side rendering. Pero a final de cuentas, cualquier aplicación, sea hasta de C++, que como output, como salida, te da un string que tiene un formato de HTML, el browser lo va a entender. Y eso es como, así es que, yo entiendo que así fue como yo lo entendí mejor, que el, el programa Word lee documento.doc, que tienen esa estructura, pero cualquier programa que haga o que retorne un string en formato HTML, tú lo pasas al browser y el browser lo va a entender. Exacto, y eso es server-side rendering. Está buena esa Eh, forma de verlo. Hablemos un poco de los stacks. Por ejemplo, hay varios stacks que han recibido sus siglas. Por ejemplo, en el mundo del PHP hay dos stacks que se escuchan mucho, que es LAMP y LEMP. LAMP es Linux, Apache, MySQL, PHP. Y LEMP es Linux, Nginx, MySQL, PHP. Así también está lo que se conoce también como el Min Stack o el MERN Stack, que el Min Stack es MongoDB, Express,
Angular y Node, mientras que el MERN es MongoDB, Express, React y Node. Y la No sé gente cómo siguió serían esas cambiando la gente siguió cambiando esas siglas cada vez que comenzaba a salir un framework que se hacía más popular que Angular. Porque el punto sí. es que como Angular era el más popular, cuando comenzó a hacerse popular Node también, entonces por eso salió el min stack. Entonces después React se hizo popular, entonces tenemos el MERN, que fue el que tú mencionaste. Y después Yo no tenemos sé. uno que es MERN. No sé Exacto, cómo yo se iba a decir, pronunciaría. Que iba a decir, yo sería, no sé cómo pronunciar el que contiene exacto, Vue, que porque sería Mongo, Express, Vue en Node. y por último está este nuevo que también ha sonado mucho, lo del Jamstack. Yo de ese no tengo mucho contexto, así que quien tenga un poco más que lo reparta. Que no es que yo tenga mucho contexto, pero vamos a armarla entre toditos, china chinga, granito granito. La idea del Jamstack es que sea agnóstico a la tecnología per se. Es decir, ellos solamente se enfocan en que sea JavaScript, una API y que use un markup language. Pero el API no debería ser un servidor que tú mantienes. Debería ser funciones que tú utilizas, como, ¿cómo se llama el de AWS? Lambda. Ajá, como un Lambda function, por ejemplo. O también, o por ejemplo, eso mismo se basa en que tú consumas otros servicios existentes como, qué sé yo, un Google API, una vaina de Map o lo que sea, y que tu aplicación solamente dependa de esos servicios existentes. Un acrónimo interesante que les tengo es un conjunto de acrónimos que forman la palabra SOLID. Esos son uno de los principios de programación, los SOLID Principles, y consiste en una combinación de 5 principios. El primero, el de la S, es el Single Responsibility Principle. El de la O es el Open Close Principle. La L es el Scope Substitution Principle. Y la I es el de Interface Segregation y la D, el de Dependency Inversion Principle. Cada uno de estos principios también los abrevian, como por ejemplo el Single Responsibility Principle, a veces lo utilizan como SRP para referirse a ese específicamente. Al Open Close Principle le ponen OPC, al de Scope Substitution Principle LSK, perdón, al de Interface Segregation ISP y al de Dependency Inversion Principle DIP. Hay un podcast que se llama Weekly Dev Tips, que ese pana tiene una serie de episodios hablando de Sí, los Solid Principles. Y quizás esa sería una forma bastante fácil de entender qué son cada uno de los principios que están dentro del Solid Principles. exactamente, porque es solamente eso, es un episodio completo. Y sí, efectivamente, Weekly Dev Tips, que ese, si no me equivoco, es Steve Smith que lo hace. Ese tipo es el papá de eso. O sea, todos los cursos que yo he tomado con respecto a Soli, ese tipo está. Él también tiene un curso en Pluralsight, muy bueno, acerca de los Solid Principles. Y él, si no me equivoco, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero hace de un tiempo para acá, él hace como live programming. Y muchas veces tú ves cómo él utiliza o le hace refactoring al código utilizando los principios Solid. Así que todas esas cosas son buenas para tú empaparte más en el tema. Eso está muy interesante, Tomás. Vamos a agregarlo a las notas. Sí. Y ya que hemos estado hablando de web, hay muchísimas cosas relacionadas con la web que son como cosas que nosotros escuchamos, que todo el mundo como que conoce porque lo escucha al momento de utilizar la web, simplemente inclusive no programando, simplemente utilizando Internet en general, y que nosotros o mucha gente no conoce cuáles son los significados de cada una de esas cosas. Como por ejemplo www, es algo que cualquiera, mi mamá sabe lo que es eso, o lo ha escuchado, lo ha utilizado. Y básicamente eso es World Wide Web, que es como que el estándar de la Internet global que define cómo se supone que cada una de las cosas deberían funcionar en Internet. Y por ahí seguimos con HTTP, HTTPS, que básicamente es Hypertext Transfer Protocol, y en HTTPS se le agrega el Secure, que básicamente teniendo SSL, que ahí me van a ayudar ustedes con las siglas de SSL, porque no me acuerdo. Secure Socket Layer, si no me falla la memoria. Exactamente. Entonces, básicamente tener ¿cómo se llamaría esto? ¿Cómo que es HTTP? Al final es
el protocolo de la transferencia del Protocolo. hipertexto. Exactamente. Entonces, un protocolo que se le agrega el protocolo de SSL para que sea seguro la comunicación entre el cliente y el servidor en este caso. Ujú. Y también tenemos lo que es el CDN, que es el Content Delivery Network, que es básicamente una tecnología que ayuda a las aplicaciones a que se pueda hacer cache, a que se pueda guardar en un punto más cercano entre el cliente y el servidor. Muchas de las cosas que desde un principio lo que más se utiliza en este caso son contenidos que son estáticos, como archivos de texto, imágenes, videos y cosas como esas, que por lo general no cambian con tanta frecuencia. Y para que el cliente tenga acceso más cercano y más rápido a ese tipo de contenido. Sí. Ahora que tú mencionas lo de como acrónimos que uno ve mientras trabaja en web, uno que es muy común, que no me atrevo a decir que es para web necesariamente, pero es para cualquier sistema o aplicación que necesite ser construida o compilada o procesada de una forma u otra, que es lo del Continuous Integration y Continuous Delivery, que son dos acrónimos que suelen verse juntos uno con el otro. La idea de esto es, si tú escribes test o si tu aplicación necesita ser compilada y luego procesada, en vez de hacerlo en tu laptop cada vez, tú lo que haces es que defines como una serie como de pipelines, de procesos, donde una vez tú empujas tu código a una de las ramas de Git o branch, tu código es como recibido por uno de estos sistemas que luego se encarga de hacer los diferentes procesos para luego decirte si tu código cumple con con la calidad establecida por el equipo. O si en realidad pasa todas las pruebas, o si algo se rompió. Eso te ayuda mucho a que antes de que llegue a producción, tu código pueda ser evaluado por una serie de algoritmos. Ese es el CI, el Continuous Integration. Sí, O sea, Continuous Entonces, Integration. el CD, Continuous Delivery es cuando tú terminas de hacer la publicación. La D es por delivery, pero yo lo asocio con deploy. Ese es mi truco. Para yo acordarme de la diferencia entre esos dos. Si tiene la D es el que hace el deploy. exacto, básicamente el proceso que se encarga de hacer el release, el deploy de tu aplicación. Tú sabes que ahora que mencionamos eso, yo me acuerdo, hace poco yo estaba hablando con alguien que él tiene un SaaS y un Software as a Service. Él tiene una empresa, esa persona, él y dos amigos más la crearon. Día de hoy una empresa, una mediana empresa, sí. Y algo que él me estaba diciendo que me pareció súper interesante, que él me decía que cada vez que él empezaba un side project, lo primero que él hacía era como configurar la forma como ese proyecto se le iba a hacer deploy. Eso era lo primero. Él construía su servidor. Si era un CI y un CD lo ponía. Si era un script en Bash en su computadora, él lo creaba. Pero luego lo que hacía esto es que cada vez que él hacía un feature, él podía hacerle deploy y ya lo tenía listo para ser distribuido. Y que él dice que ese tipo de mentalidad lo ayuda mucho a que algo todavía incompleto lo pueda presentar sin tener que estar como llevando su laptop donde hay. Eso me acuerda a una sigla que se utiliza mucho en Project Management, que es MVP. MVP, Minimum Viable Project. Eso a lo que se refiere es hacer un proyecto que sea lo mínimo necesario para poderse utilizar, o sea, para poder cubrir la necesidad que él está intentando cubrir. Me explico mejor. Si nosotros fuéramos a hacer un medio de transporte, en vez de nosotros empezar haciendo un carro, yo empezaría haciendo, no sé, tal vez una patineta, y eso sería un MVP de un medio de transporte. Tú sabes que otra sigla que me viene a la cabeza es la de SPA, que alguna persona la pronuncia SPA, que es lo de Single Page Application. Que siempre que la veo me parece un poco como gracioso, porque yo que empecé en el mundo del PHP, en el PHP hay mucho código de espagueti. Y PHP en esencia te permite tú tener un archivo donde tú recibes el request, tú en ese archivo llamas a la base de datos, en ese archivo renderiza tu HTML y cuando salió este concepto de Single Page Application, yo me acuerdo ver muchas personas que empezaron en PHP como bromeando que, pero
lo viejo es nuevo, porque yo hacía single page application, porque yo tenía un solo archivo para mi aplicación completa. Pero eso no es lo que significa. En esencia significa que tú casi todo es renderizado, o todo es renderizado del lado del cliente, y tú en realidad tienes un solo HTML que es servido, y luego JavaScript se encarga Exacto, del básicamente resto. todo lo que es routing, todo lo que es authentication, authorization, la mayoría de esas cosas, todo eso está hecho de parte del cliente, aunque obviamente hay comunicación con un servicio de backend que probablemente no es un backend per se que tú mantienes, pero que tú tienes diferentes endpoints donde tú haces diferentes consultas para tú poder tener la data necesaria para actualizar al cliente. Pero la idea es que el cliente nunca va al servidor a buscar HTML para renderizar. Todo lo que necesita renderizar en el cliente, él se encarga de crearlo él mismo. Hablando de tecnologías así, de SPA, una de las que son muy populares es React. Y React, para las personas que la han utilizado, van a escuchar que hay varias siglas, varios acrónimos de herramientas que ha creado el equipo de React para trabajar. Por ejemplo, está la de CRA, que es Create React App. Eso es como un CLI que ellos hicieron para que tú puedas iniciar con tu proyecto más rápido. Y también para los de React Native está CRNA, que es Create React Native App, que es más o menos lo mismo, pero para para aplicaciones que usan React Native. Que yo insisto que eso siempre me acuerdo de CCNA o CCNA de Cisco, que también tiene una serie de certificaciones de la cual yo creo que todos no sabemos los acrónimos, porque Sí, durante la carrera lo escuchamos mucho, que es CCNP, CCIE, qué sé yo, no sé. Son unos cuantos. CNA Wireless. CCDA para los de design, sí, CCDP también y eso. Sí, Sí. sí. Ay, El el que lo mundo de notaba las aquí cuando redes. sabía. Ay, uno- no sé si ustedes tuvieron ni que el mismo problema que yo tuve cuando estaban trabajando con SQL, pero uno que utilizaba mucho era de que un Sprock. Bueno, mucha gente lo utiliza eso, de decir que un Store Procedure es un Sprock. SPROC, y te lo escriben así como no escribir Store Procedure completo. Y yo estaba perdido al principio, que era un Sprock. Entonces era Sprock, cuando lo vean, es Store Procedure. Ah, yo lo había visto, pero como SP solamente, Oh, para Store Procedure, sí. Y sí, y muchos que están relacionados a eso, DB, Database. Creo que en realidad la mayoría de siglas o acrónimos que nosotros utilizamos día a día son cosas que la gente comenzó a poner el nombre más chiquito de algo que utilizaba todos los días y se Sí, hizo popular. Pero no ciertamente. necesariamente fue que alguien se lo inventó de un principio, sino que por como el ejemplo, boca a boca comenzó a hacerse popular, básicamente. por ejemplo, nosotros no inventamos LC. Todo el mundo tiene que saber lo que es LC, la liga del código, tú ves. Exacto. Miren, señores, yo quiero cerrar el episodio de hoy exhortando a todo el mundo que le dedique un tiempito a conocer las siglas que se usan dentro de su trabajo, porque esas son cosas que te dan muchísimo contexto y que te pueden hacer perder muy fácil. Si usted está trabajando en una empresa americana principalmente, le encanta usar acrónimos para decir los nombres de los sistemas. Entonces, dedíquele un tiempito a usted entender de qué sistema que están hablando cuando usted está oyendo las siglas en una reunión. Así que eso es todo por hoy. Yo no sé si ustedes tienen Hey, algo más que decir, muchachos. ahora que tú mencionas eso, me acuerdo que mi primer mes en Klarna fue una Ajá, locura, por eso mismo. Klarna es una empresa bastante grande y tiene 2 millones de proyectos, de teams, de equipos. sí, No, no 2 millones, pero estoy exagerando, pero bueno. Y el punto es que todo lo que se menciona durante tú estás hablando con quien sea dentro de la empresa es con acrónimos. Los sí. acrónimos del equipo. Que KCO, que KIS, IAS, que KCI, KCI, un reguero de cosas que tú no tienes idea de qué están hablando. Y si tú no tienes contexto de cada una de las siglas, entonces tú siempre estás perdido. efectivamente. Así que dedíquele un tiempito a eso, que vale la pena. Y si ustedes no tienen más nada que aportar, muchachos, lo dejamos por ahí el día de hoy.
Por otro lado, yo solamente quería decir que recuerden que nosotros estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, así que no tienen excusa para no escucharnos. Escúchennos, compártanlo y dejen en los comentarios cualquier pregunta que tengan, que se la vamos a responder en el próximo episodio. Hasta la próxima. Así es. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.